noches, feliz noche de sábado. Aquí estamos en Más se perdió en Cuba, pendientes de entretenerles, de informarles, de ofrecerles opinión seria, opinión para que puedan ustedes edificar la suya propia. No pretendemos imponer a nadie nada, todo lo contrario. Esta es una casa de libertades en las que la gente que viene, eso sí, seleccionada por un servidor, porque claro, yo busco lo mejor. ¿Para quién? Para ustedes, evidentemente. En fin, les presento ya nuestra mesa. Hoy tenemos temas para aburrir, pero bueno, haremos una receta digestible esta noche, por si están ustedes cenando o han terminado de cenar. Les presento a la mesa, como decía, don José María Figaredo, diputado de Vox. Muy buenas noches. Horcajo, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Todo en orden. A pesar del avatar, que lo llevamos como si fuera... Llevo una mochila de avatar que parezco Santa Claus en día de reparto. Ya sabe usted. Don Mario Garcés, ilustre diputado del Partido Popular. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo estoy dispuesto a hacer la comida, pero sin velarra. Así vale. Podemos comprar los productos de manera libre. Usted tenga mucho cuidado. ¿Con velarra? ¿Con el velarrismo? Con velarra y con otras cosas. Que sale usted en alguna reciente película vestido de cura. Yo desde que me enteré que el pájaro espino era homosexual se me cayó el mito, entonces yo directamente... pero ande con ojo que ahora van unos con alfanje detrás de lo que huela a sotanas, así es que... Eso es verdad, eso es verdad. Tenga cuidado, bueno, lo digo con todo el respeto, todo el cariño, y desde aquí mandándole un fuerte abrazo a sus familiares, a los heridos, a las familias de los conocidos, a los que hoy sienten la pérdida del sacristán de Algeciras, que en fin, absurdamente fue atacado con un machete por un yihadista. Luego hablaremos de eso. Les sigo presentando a la mesa don Felipe de Basa. Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Xavier. Don Felipe, profesor universitario, entre otras universidades, de una de Kiev, que se llama Taras Shevchenko. Correcto. Mi ucraniano no es muy bueno, así es que algún acento habrá que yo me he saltado, pero bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Tiene usted mucho que aportarnos en materia de cómo va esa guerra y de qué servirán esos tanques, centenar de tanques, que algún día, espero que más pronto que tarde, llegarán a combatir o a defender a Ucrania en esa tierra. Don Iñaki Ezquerra. Buenas noches. Intelectual, analista político. Yo siempre digo que es el hombre que más sabe de Pío Baroja. No, pero eso es porque lo creo. No, soy un gran lector de Pío Baroja, pero hay verdaderos expertos. Y algún libro ha escrito a propósito. Muy interesante, por cierto. Gracias, Javier. Bueno, vamos con el primer asunto. ¿Qué tiene la zarzamora que a todas horas, ya saben ustedes cómo era la cancioncilla, ¿no? ¿Qué tendrá Marruecos que no hay día que pase sin que un socialista, algunos a regañadientes, declare su dependencia del reino de Marruecos? El primero, López Aguilar. Es una muy mala idea hablar mal de tu vecino, es una muy mala idea ofender a tu vecino, solo puede complicar y empeorar tu vida ofender a tu vecino. En el Parlamento Europeo escucho discursos flamígeros y muy ofensivos contra Marruecos y todo lo que concierne a Marruecos. Todo ese discurso despiadado con Marruecos no es inocuo, tiene consecuencias y esas consecuencias no son buenas para nosotros. La única forma de relacionarnos con esa realidad es desde el respeto mutuo y eso hay que construirlo. Tragando saliva o sapos, si hace falta. Bueno, los sapos, cómaselos usted. Yo prefiero comer más rico, que le diga. Además, eso incluye la ofensa de usar el Pegasus para conocer las comunicaciones particulares de su jefe de filas y presidente del gobierno, Pedro Sánchez. ¿Ese sapo también nos lo comemos? ¿El sapo cómo es de grande? Porque si el sapo a lo mejor obliga, lo digo porque usted dice que es de izquierdas, si el sapo obliga a entregar el Sáhara y a romper con el Polisario, hago en la conciencia, usted que es canario, que se había entregado al Polisario, siendo que el Polisario asesinó y no a pocos pescadores canarios, trabajadores canarios que estaban en el continente, en Fos-Bucra, con los fosfatos, ya sabe, ¿no? Bueno, a esto hay que añadir más cosas. Hay que añadir a aquella señora de las Kelly Finder, seguro que la han olvidado, María Antonia Trujillo. Es la tercera vez que lo dice. ¿Dónde lo dice? Siempre en medios marroquíes. Bueno, ¿y qué dice esta señora? Pues lo que dice es que hay que entregar a Marruecos
Ceuta, Melilla, Marruecos y Castuera. ¿Por qué añado yo Castuera? Porque de Castuera era su primer marido, uno con el que tuvo alguna diferencia que solucionó la audiencia de Cáceres, violenta diferencia, por cierto. No en vano a la señora Trujillo en Ceuta y en Melilla pues la han declarado persona non grata, tanto en Ceuta como en Melilla. Y todo esto llevó el otro día en un discurso formidable, y lo digo yo, no hace falta que lo diga don José María, lo digo yo, un discurso formidable de Santiago Abascal en el Congreso de los Diputados, hacer algunas valoraciones sobre la dependencia de los señores del PSOE del Reino de Marruecos. Vamos a escucharle. Usted aún no ha explicado el cambio de política internacional en relación con el Sáhara, país del que cobran tantos socialistas en España y en Europa y al que han rendido y entregado a su partido. Porque está muy bien hablar de soberanía y de seguridad alimentaria, pero estaría mucho mejor proteger a nuestros productores, a nuestros agricultores, a nuestros pescadores, que tienen que competir en condiciones de desigualdad, en condiciones absolutamente desleales e injustas. Como, por ejemplo, los agricultores del tomate. Señorías, no sé si saben que en los últimos 5 años las ventas de tomate de Marruecos a los Estados miembros han aumentado en el 38%, mientras que las de España se han disminuido en un 24%. Todo al servicio de intereses ajenos. Sí, y como aquí también nos proponemos hacerles sonreír, resulta que hemos rebuscado y hemos encontrado una respuesta de Sánchez al argumento de qué nos está pasando con Marruecos. Verán cómo mueve papeles sin encontrar elementos para dar una respuesta adecuada. Y sobre Marruecos, señoría, pues decirle que es importante la cumbre que vamos a celebrar dentro de unos días con Marruecos. Creo que además los datos están ahí, señoría. Es importante, hay una importancia estratégica de España para tener las mejores relaciones con Marruecos y es lo que voy a defender durante estos meses y durante estos años. Cabeza baja, buscando entre papeles y diciendo vaguedades. Hombre, esto es bastante la clave de Sánchez cuando tiene que dar respuestas, pero ¿cómo le cuesta, eh? Don José María Figaredo. ¿Qué tal, Horcajo? Pues, a ver, lo que vemos evidente es que al final Sánchez está de alguna forma coaccionado por Marruecos, si no nos explica cuál es ese cambio de rumbo. Y dice relaciones leales, relaciones cordiales, como era lo que decía el exministro Aguilar, no, hay que el vecino. Bueno, la primera vuelta de tuerca y en la primera ofensa a Marruecos que llevó a cabo el gobierno de España es cuando trae ilegalmente a Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, y lo trae a escondidas desde Argelia y lo trae en España. Ese es el detonante. A Logroño. Ese es el detonante, sí. Ese es el detonante de la última escalada de tensión con Marruecos. Siempre hemos tenido una relación muy tensa con Marruecos, pero el detonante ese último es esa acción de su gobierno. Entonces, que ahora vengan a vendernos aquí que lo que quieren es conseguir que el gobierno esté en buena relación con Marruecos y demás, es absolutamente incomprensible. Luego, la exministra Trujillo va ahí a decir que hay que entregar Ceuta y Melilla a Marruecos. Ceuta y Melilla, que son españolas... Devolver, dice devolver. Devolver. Cuando... Dice, son españolas desde antes que existiese ningún reino de Marruecos. Son la primera herencia de una expansión medieval de aquella protohispania junto con Portugal, y que vengan estos en un momento en el que Marruecos ni estaba ni se le esperaba, no era ni proyecto todavía, que vengan a decirnos que hay que devolver a Marruecos, es incomprensible, aparte de la incultura, la traición a España y, por supuesto, la indiferencia respecto de los españoles que viven en Ceuta y Melilla, que es el abandono total, pero es lo que hace este gobierno, que por otro lado está apoyando las subvenciones al campo marroquí, las facilidades para la compraventa de energía generada en Marruecos y exportación de energía, la competencia desleal del puerto de Tangermed, que ha permitido con una pasmosa indiferencia al gobierno de España, pues todas esas acciones que van en detrimento del bienestar de los españoles
y que al único que benefician es a Marruecos y que no se expliquen si no es que hay una relación por detrás. ¿Cuál podría ser esa relación? Salían ahora imágenes del Parlamento Europeo, toda esa trama de corrupción y sobornos, una vicepresidenta nada menos del Parlamento Europeo, socialista, implicada directamente en una trama de sobornos desde países árabes para controlar la Unión Europea. Luego, ese podría ser alguno de los motivos. Luego, claro. José María, hablamos del Parlamento Europeo en concreto y Sí, de lo pero que es que ahí tenemos, se cuece. tenemos que entender cómo esa trama de corrupción, cómo pueden ser esos intereses contrapuestos la única razón que justifica que el gobierno de España esté poniendo los intereses de Marruecos por encima de los intereses de los españoles. Bueno, yo el concepto equivocado, equívoco y errático que tiene el Partido Socialista respecto a las relaciones de vecindad realmente es un verdadero dislate desvergonzado desde el punto de vista moral e ideológico. Por supuesto hay que tener unas magníficas relaciones de vecindad con todos nuestros vecinos. Es evidente desde el punto de vista geopolítico. No hay ningún país que no se trabaje esas relaciones de vecindad. Hablamos de Francia, hablamos de Portugal, hablamos evidentemente de Marruecos. Lo que pasa es que el Partido Socialista parte de una tesis que es la del buenismo. Es esa especie de equiparación donde la relación de vecindad se manifiesta de una manera afable si hay sometimiento o claudicación. Marruecos ha presionado sistemáticamente la frontera. Lo ha hecho históricamente. No solamente desde el punto de vista civilizatorio, sino porque consideran que cuanto más presión hay sobre frontera, estamos hablando de flujos migratorios ilegales o estamos hablando de otro tipo de presiones, la situación de inestabilidad en España es mayor. Es más, cuando han visto que España está en una situación de debilidad o de mayor fragilidad institucional o política, el ataque se ha producido de una manera más vigorosa. Por consiguiente, una relación de vecindad donde el vecino intenta construir esa relación sobre la base de la fuerza y la presión se debe contestar con unas herramientas similares. Y ahí aparece López Aguilar, que es conocido, que hay que recordarlo, por haber copiado un programa electoral, o aparece Trujillo, que confieso, yo fui subsecretario del Ministerio de Fomento una vez que ya dejó de ser ministra de Vivienda, entre otras cosas, y Beatriz Corredor, y quiero recordar que en aquellas famosas Kellys que se daban, que para que la gente lo recuerde, que eran las zapatillas que daba el Ministerio de la Vivienda para que la gente, para encontrar una vivienda, la famosa agencia pública de vivienda costó cada vivienda que se pudo intermediar entre los españoles y los propietarios de viviendas 50.000 euros. Eso fue el legado de Trujillo. Una persona que realmente, desgraciadamente, para los extremeños, a los que le tengo mucho cariño, no puede representar esto la inteligencia política. Dicho eso, a partir de ahí es evidente, por cierto, hablábamos antes de Baroja, cuando dice Trujillo que hay que devolver Ceuta, Melilla y las Chafarinas, quiero recordar que Unamuno recordaba la isla Perejil como una isla prototípica y mitológica en el Mediterráneo. O sea, quiero decir que la esencia española de estos lugares son evidentes, desde el punto de vista no solamente del imaginario colectivo español, sino desde el punto de vista de nuestra trayectoria histórica. Y es evidente que hay muchos socialistas que tienen intereses en el Sáhara, perdón, que tienen intereses en Marruecos, Les da igual vender la causa ahora mismo del Sáhara. Les da igual absolutamente, lo decía muy bien, por cierto, desde luego el líder del Frente Polisario llegó a Logroño por Zaragoza y entonces era delegada del gobierno una señora que ahora es la portavoz del gobierno y ministra de Educación, que es Pilar Alegría. Esa es la realidad. Y nunca se exigió ninguna responsabilidad de cómo fue aquel recorrido, por lo menos quedó absolutamente sobreseído. Y es verdad que durante mucho tiempo los socialistas han construido una red de relaciones comerciales y de otro tipo con determinados plutócratas marroquíes, ligados a la familia alauita. Deshacer ese tejido va a ser complicado, pero sobre todo cuando existen indicios razonables para pensar que los servicios de espionaje marroquíes tienen información privilegiada y delicada sobre algunas actuaciones, incluso del presidente del gobierno Sánchez. Los españoles no nos merecemos que nos arrodillemos ante otro país. Los españoles no nos merecemos que tengamos que someternos a los dictados arbitrarios y totalitarios de otro país. ¿Que tenemos que tener unas buenas relaciones de vecindad? Evidentemente. Es que Canarias está al lado. Es que hemos vendido los intereses comerciales del subsuelo que está cerca de Canarias, desde luego para poder favorecer a los marroquíes. Algo se está haciendo mal, y cuando algo se hace mal es porque es evidente que hay un interés particular. Y estoy completamente de acuerdo y estamos trabajando en ello, y aquí hay dos formaciones políticas como el Partido Popular y Vox que lo hacemos constantemente, que lo que hay que hacer es esclarecer de una vez por todas cuáles son esa red permanente de relaciones clientelares que existen entre el Partido Socialista y los marroquíes. Iñaki Ezquerra. Sí. Bueno, las relaciones con los vecinos siempre son complicadas. Quiero decir que
un vecino, bueno, pues como nos pasa en la vida cotidiana, quiero decir que un vecino, pues en unos momentos determinados se puede actuar como aliado y en otros momentos pues siempre hay roces y siempre hay envidias y, en fin, que eso es tradicional. Entonces, bueno, pues, ¿cómo se trata a un vecino? Pues uno procura que con inteligencia, ¿no? Y con cierta diplomacia y buscando no tener encontronazos con él, pero tampoco mostrando un servilismo que aquí llega a extremos ridículos. Es decir, ya proponer tragar sapos y ahora, pues bueno, como estamos en vísperas de esa cumbre que va a haber en Rabat, de Pedro Sánchez con Marruecos, con las autoridades marroquíes el 1 y 2 de febrero, creo que es, pues también más servilismo todavía. Yo creo que, primero, hay un agravio en continuamente ocultar todas la gran diferencia que existe de Marruecos con respecto a España en el respeto de los derechos humanos. O sea, aquí somos absolutamente picajosos con cualquier, en fin, incluso con cualquier alarde, con cualquier muestra torpe que pueda hacer alguien de machismo, por ejemplo, pero continuamente se mira por otro lado con las arbitrariedades que sabemos que continuamente se cometen contra los derechos humanos en Marruecos. Entonces, bueno, pues estar continuamente obviando eso y además mostrándolo de una manera obscena, porque lo que más me llama la atención de los socialistas y de ese trágala con Marruecos es lo obsceno que es. Se ve que hay relaciones clientelares, se ve que, bueno, pues que algunos tienen allí hasta propiedades y incluso han hecho un buen alarde con las relaciones con la familia real, en fin. Si es que yo creo que en ese sentido, vamos, yo creo que son bastante torpes, porque si efectivamente tienen esas relaciones, lo mejor que podrían hacer es, bueno, lo lógico sería ocultarlas. Si son torpes incluso, pues mira, como lo que señalaba Figaredo, luego resulta que con esta don que tienen de la improvisación, pues a la vez que por un lado se están mostrando serviles, pues de repente cometen una torpeza gravísima, como la de acoger a un líder del Frente Polisario. Entonces, perdone, entonces cuando hacen eso, el servilismo lo tienen que multiplicar, ¿no? Porque es como el siervo que ofende al amo, entonces es como tienes que hacer la doble genuflexión para ver si te perdonan. No, y en ese sentido yo terminaría aludiendo al papel que han hecho algunos intelectuales. Yo recuerdo, por ejemplo, Juan Goytisolo, vamos, presentando la libertad en Marruecos como un paraíso de la libertad frente a España, bueno, pues, en fin, bueno, y además incluso ya no solamente frente a la España franquista, sino incluso entrada en democracia. Bueno, pues, en fin, que en este sentido yo creo que Marruecos siempre ha sido un agujero negro en lo racional, no solamente para los políticos, sino también para algunos intelectuales. Don Felipe de Basa. Bueno, yo creo que todo esto, como bien se ha expuesto en esta mesa, corresponde a un cambio de sentido en lo que es la política de España o del presidente Sánchez en relación a Marruecos. Lo hemos visto como cuando trajeron al líder de una organización terrorista, reconocido como organización terrorista en el pasado y por muchos países, se montó la que se montó, pero esto corresponde sin duda a que Marruecos ha cambiado y quiere jugar en la primera división. La Liga Árabe incluye a 22 naciones árabes, de las cuales 8 reconocen a Israel y una de ellas tiene acuerdos preferenciales con Israel y es desde hace muy poco y es Marruecos. Por otra parte, Marruecos quiere también organizar lo que es el Islam a nivel mundial y sobre todo en Europa para quitarle peso a Arabia Saudí, país que, por cierto, desde hace apenas 2-3 años también está pujando fuerte, se ha abierto al mundo, tiene un plan Visión 2030 que quiere convertir a Arabia Saudí pues, en un referente por encima de Dubái y cuestiones como que las mujeres no podían conducir, ahora ya además de poder conducir, pues han dicho que los trenes de alta velocidad solo pueden ser pilotados por mujeres, pero esto, insisto, es en los últimos 3 meses, pues Marruecos está ahí. Y esto también corresponde a todo el juego estratégico de Estados Unidos y Rusia. Marruecos se ha aliado con Rusia y entonces en este gran paradigma, pues ¿qué es lo que yo creo que quiere Pedro Sánchez?
Creo que España se le ha quedado pequeño, es un tipo que se ha movido muy bien en la política internacional, que habla idiomas, que le gusta estar en cumbres internacionales y, ¿por qué no?, podría aspirar al puesto de secretario general de la OTAN cuando toque renovarlo ahora en breve. Pero ahora vámonos a la historia, esto es un poco lo que está pasando ahora. En la historia tenemos que irnos al Imperio Otomano. El Imperio Otomano desaparece y nos deja tres grandes problemas en Europa. Por un lado los Balcanes, que todo lo que hay ahí pues es la herencia del Imperio Otomano. Por otro lado no en Europa, pero sí nos afecta todo lo que está pasando en Palestina e Israel, porque cuando desaparece el Imperio Romano caen como aves de rapiña o como buitres los franceses y los británicos para quedarse con todo lo que hoy es Siria, Líbano, Israel, etc., etc. Y luego la línea divisoria que había en lo que hoy es Argelia y Marruecos. Por tanto, ya tenemos un primer ejemplo en la historia de algo que ha sido dividido cuando realmente, pues, no soy experto en cuestiones biológicas, pero podríamos considerar que los argelinos y los marroquíes pues parten del mismo tronco común. De hecho, Buteflika creo que había nacido en Marruecos. Después ya dejamos el Imperio Otomano en paz y vamos a la época de la Guerra Fría. Otra nueva frontera y otra nueva división. Es decir, son dos vecinos nuestros, como también se ha dicho en la mesa, pues que se han llevado mal históricamente. Claro, tú no te puedes llevar bien con los dos vecinos. Es muy difícil, hay que hacer un gran juego de equilibrios. ¿Con qué vecino te vas a llevar bien? ¿Con uno o con el otro? Pues ya sabes que si te llevas bien con el vecino que te vende el gas, pues pagas más barata la factura de la luz, pero si te llevas mal con el vecino que casualmente es el conserje de tu casa, pues va a dejar la puerta abierta y va a pasar de todo. Pero a eso se añaden más problemas todavía. Tenemos el problema también, como se ha dicho, de todo lo que está apareciendo en Marruecos, en las aguas entre Marruecos y las Islas Canarias. Tenemos ahí unas bolsas de riqueza indiscutibles que si no las pinchamos nosotros, las va a pinchar el vecino. Y dentro de 20 años tendremos exactamente el mismo problema que originó la primera guerra del Golfo entre Kuwait e Irak, donde había una gran bolsa que pinchaban los kuwaitíes y los de Irak no podían porque había montañas, pero se quejaron. Y por otro lado tenemos el problema del Sáhara. Con cariño y respeto, el Sáhara nunca ha sido una nación independiente, nunca ha sido un pueblo, nunca ha sido tal. Había una organización que fue considerada terrorista que tuvo casi 300 víctimas, o asesinatos o muertes. De españoles. ETA han sido casi 1000, es decir, que las cifras son considerables. Y las víctimas de aquella organización terrorista están reivindicando que eso no se olvide. ¿Qué pasa con el Sáhara? ¿Marroquí o argelino? Vamos a publicidad, volvemos en nada, en unos minutitos tan solo y continuamos. Me pide el profesor, don Felipe de Basa, que corrija un malentendido en su explicación anterior, sin duda por una confusión. Bueno, como uno habla muy rápido, pues al final existen estos malentendidos. Vinculaba a Marruecos con Rusia cuando quería decir Estados Unidos, cosa que es obvia y evidente. Vamos a hablar del Parlamento Europeo, como antes sugería el señor Figaredo. Vamos a hablar del Parlamento Europeo porque ahí van pasando cosas. La primera de todas, muy significativa. Un día el Parlamento Europeo decide votar por primera vez una resolución de condena a la escasa seriedad con la que los temas de derechos humanos, de libertad de prensa, etcétera, etcétera, pues se está viviendo en estos días en Marruecos. ¿Quién lleva eso al Parlamento Europeo? Pues una serie de grupos que coinciden en llevar a votación al Pleno del Parlamento Europeo esta historia. Y ahí se produce lo llamativo. Resulta que la presidenta del Grupo Socialista es una española que vota con el Grupo Socialista Europeo a favor de condenar a Marruecos. Pero aquí se producen dos cosas, no sé cuál es la más vergonzante. Los diputados socialistas de la Cámara Europea deciden votar a favor de Marruecos en bloque. Y cuando eso pasa es que han recibido órdenes de su jefe del grupo parlamentario. No creo. Más bien creo que de Félix Bolaños y de Moncloa. La otra cosa vergonzante es que los diputados del Partido Popular Español deciden irse juntos al baño y abstenerse. Y no tener que complicarse la vida diciéndole algo al rey de Marruecos. Muy bien, Marruecos muy contenta, agradece el gesto a los diputados españoles, en la que nos hemos de ver, votando contrariamente a que se reproche al Reino de Marruecos su poco trabajo en materia de libertades y derechos humanos. Muy bien, consecuencia de la votación, que gana, por supuesto, pues, la razón de que Marruecos debe mejorar o si no, no es merecedor de la atención del Parlamento Europeo, se suspenden una serie de misiones a Marruecos y a Qatar.
Y tengo yo que contarles que esto no va muy distanciado de ese escándalo de corrupción en el que una eurodiputada griega pues es pillada con unas sacas de billetes socialista saliendo de Bruselas, de su hotel en Bruselas. Esto le pasó a su padre, esto le pasó a su marido, no sé si pareja o marido, da igual, y esto le ha pasado a ella. Pero resulta que uno de los implicados está colaborando con la justicia belga. Ha decidido, pues, cantar la traviata, contarlo todo. Dicen que no solo del dinero entregado, que era su parte de la red más afín por Qatar, para mejorar la imagen de Qatar entre los eurodiputados, sino también del dinero entregado por Marruecos para exactamente lo mismo. No sé si de la misma forma, porque el dinero en el caso de Marruecos es más escaso y me consta que se han utilizado algunas embajadas más o menos lejanas del cogollo de Europa para hacer esas entregas, para hacer esos, en fin, extrañísimos acuerdos que yo creo que nos sonrojan a todos. Figaredo. Bueno, en esas estamos. Es que estamos con un giro de la política diplomática española que no tiene grandes explicaciones. Y peor aún, la política diplomática europea va en la misma línea. ¿Cómo se explica que cuando los agricultores españoles peor lo están pasando, la Comisión Europea dedique fondos europeos a financiar la agricultura en Marruecos? ¿Cómo puede ser que destinen dinero a la mecanización del cultivo del olivo en Marruecos cuando España es el principal productor de aceitunas del mundo? ¿Cómo puede ser que estemos financiando a nuestro competidor directo, que encima está en la puerta de casa, que encima tiene menos costes salariales, que encima tiene menos costes energéticos? No se explica. ¿Cómo puede ser, en el mismo sentido, que España esté totalmente rendida en esa cuestión energética con respecto a Marruecos? Que España esté perdonando u olvidando todos esos asesinatos del Frente Polisario, 300, decían antes. Bueno, es una vergüenza y no se explica, salvo que haya intereses espurios por detrás. Uno de esos intereses puede ser los sobornos socialistas en el Parlamento Europeo. No nos olvidemos que el Partido Socialista es la corrupción personificada, la corrupción hecha partido. Ahí estamos viendo cómo en el Levante español toda esa trama de corrupción que impregna al Partido Socialista desde arriba hasta abajo, relacionada con esas desaladoras, la trama azul. ¿Podríamos estar ante eso? Es que no hay otra explicación. No hay otra explicación. O peor, porque eso de que hayan podido obtener información del móvil privado del presidente del gobierno, pues suena a posible intento de chantajearle, ¿no? Y perdón, Horcajo, y añado una cuestión que justo estábamos hablando antes a raíz de lo que había explicado Felipe, que puede ser que efectivamente España está intentando hacerle la pelota, España no, Pedro Sánchez está intentando hacerle la pelota a Estados Unidos a través de Marruecos. Marruecos es aliado tradicional de Estados Unidos, lo estoy diciendo para que entienda la gente, quienes nos vean, ¿no? Marruecos es un aliado de Estados Unidos, que al final es un poco la voz de Estados Unidos en el norte de África, que es una zona muy convulsa, y si España o Pedro Sánchez le hace la pelota al Marruecos, al final le está haciendo la pelota a Estados Unidos, que es al final quien va a elegir al secretario general de la OTAN, que se va a tener que decidir dentro de 2 días, de las Naciones Unidas, que se va a tener que decidir dentro de 2 días. Y al final los votos vienen desde Estados Unidos. Bueno, yo desde mi más profundo sentido liberal siempre he defendido la libertad en todos los países. No frente a esa especie de conciencia liberticida que tiene el socialismo y el comunismo en los últimos 100 y 150 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que en cualquier país, tenga o no relación de vecindad, mi espíritu liberal lleva a defender los valores de la libertad y de la igualdad en todos los países, y que no existe coartada religiosa ni movimiento integrista que pueda coartar de ninguna manera el triunfo del Estado liberal desde hace 2 siglos y medio en el mundo. Y eso lo dejo claro. ¿Que es verdad que en las relaciones de vecindad hay que mantener equilibrios? Sí. Yo estoy de acuerdo, claro que hay que mantener equilibrios, pero hay una serie de componentes que son axiológicos, que son básicos, que son los de la libertad, que son los de la integridad, que son los de la fuerza, que son los de la identidad nacional, que no pueden estar sujetos, desde luego, a ningún tipo de almoneda ni a ningún tipo de trueque. Y eso es lo que me preocupa. Yo sé que en esto estoy muy solo habitualmente. Habitualmente en política estoy muy solo, pero creo que hay que llevarlo a sus últimas consecuencias. La izquierda es liberticida, pero me preocupa algo más.
ya no es que no defendamos que exista un grito de libertad en determinados países, ya no es que naturalicemos que el embajador de Irán haga un feo a la reina de España. Por cierto, sorprendentemente, el mismo país donde se matan mujeres por no llevar el velo. No, es que da absolutamente igual. Lo que me preocupa es que estemos interiorizando en el territorio español que esa forma de vida que está penetrando en muchas partes de nuestro territorio, fundamentalmente en Cataluña, y hablaremos luego a raíz del atentado, o mejor dicho, el asesinato yihadista que se ha producido en Algeciras, se esté normalizando. Que una parte de la izquierda española no haya condenado ese ataque, ese asesinato yihadista, es una muestra más de que ese sentimiento de claudicación, de sumisión, de sometimiento por una especie de buenismo, una especie de alianza civilizatoria que no existe, porque las únicas alianzas posibles no se pueden producir entre el bien y el mal. O sea, yo ese concepto jovesiano que tiene la izquierda, de que todos los salvajes son buenos, no es que aquí hay buenos y malos. Y hay gente que defiende las libertades y hay gente que no defiende las libertades. ¿Dónde quedó esa izquierda de principios del siglo XX que luchaba por la libertad en el mundo? Es que habéis quedado absolutamente en nada. ¿Qué daño hizo, desde luego, el relevo generacional del 68 y qué daño está haciendo, desde luego, a las nuevas generaciones? Desde luego, la metabolización de algunas ideas basadas, efectivamente, en que no hay ni buenos y malos, sino que todos somos iguales. Yo creo que se juntan varias cosas. Una es que Marruecos está intentando jugar ya en la primera división de la Liga Internacional y lo hemos visto con numerosos ejemplos. Y luego que, como bien señalaba el diputado que me ha precedido, el señor Garcés, hay un retroceso en muchos países de lo que es el concepto de libertad con el socavamiento de las instituciones. Y en este caso, pues puede ser, en España lo hemos visto en instituciones judiciales, lo hemos visto en la universidad. Por cierto, que hay una universidad en México que no hay exámenes y que, claro, como no hay exámenes, cuando uno accede ahí se accede por sorteo. Usted imagínese uno que acceda a carreras técnicas o de medicina por sorteo, lo que puede pasar, pero eso es algo común que está pasando. Y dentro de todo esto, pues hay un socavamiento de lo que es el Parlamento Europeo, en este caso, como una institución importante de lo que sería el sentido de la cultura de la Unión Europea, que con este tipo de erosiones, pues es una más. Esto sería tan sencillo como regularlo, igual que se han regulado en España los precios de los regalos que pueden recibir los cargos públicos, qué se puede recibir y qué no se puede recibir. Vivimos en una Europa hiperregulada y esto, que es una actividad de lobby más como otra cualquiera, se podría ya haber regulado, puesto que hay tanta gente trabajando allí para evitar este tipo de situaciones. Marruecos ha aprovechado lo que ha podido. Iñaki. Sí, el problema de todo esto es que la debilidad española, y que también es debilidad europea, aunque en menos grado, pero responde pues eso que llaman sinergias. O sea, es que el problema es que no son casos concretos y aislados, es que es un ambiente. O sea, hay un clima de eso, un clima de dejación y de concesiones, pues con eso que se llama buenismo, pero luego a la vez, mientras está ocurriendo eso, es que Marruecos está aprovechando estos momentos para pisar más fuerte, es decir, que o sea, que ellos no han perdido ese instinto de conservación. Entonces, Marruecos, lo acabáis de decir, pisa fuerte con Estados Unidos porque tiene ahí un aliado, que es un aliado estratégico, no es porque Estados Unidos simpatice ni se entusiasme con los marroquíes, sino simplemente porque le parece un aliado estratégico, porque le puede parecer incluso más útil y más fiable a la hora de una estrategia concreta que España, que nos estamos siempre peleando. Claro, es que España tampoco ofrece solidez, quiero decir, como aliado, porque teniendo unos gobiernos, pues recordando ya a Zapatero, que no se levantaba ante la bandera americana con la época de la guerra de Irak, y luego pues lo que estamos viendo continuamente de un gobierno dividido en España, pero a la vez, en fin, o sea, respetando... Medio comunista, dilo, medio comunista. Pues yo, fíjate que no sé si es el comunismo, es algo... yo creo que es un detente mientras cobro y que es todo improvisación. Es decir, que tienen tics, por supuesto que tienen tics de la izquierda más tenebrosa, eso por supuesto, pero que yo creo que no responde a planes estratégicos y a planes muy pensados, sino creo que todo esto responde a una improvisación, ¿no? Y ya digo, Marruecos por un lado pisa fuerte con Estados Unidos, pero pisa también, lo acabáis de decir,
pisa también fuerte en Europa. Es decir, que por otra parte va arrancando concesiones de la propia Unión Europea. Y en este contexto, bueno, yo me llamé la atención sobre algo que realmente me sorprendió, lo de la acción de jactancia. O sea, en demandar a este periodista, a Ignacio Zembrero, que había acusado a Marruecos de estar espiándole con ese sistema Pegasus, ¿no? Entonces, el Reino de Marruecos le demanda por una acción de jactancia. En fin, a mí esta figura jurídica, que bueno, por lo que he estado leyendo parece que está en desuso, ¿no? Pero vamos, es que ya la propia palabra, si habría que denunciar por jactancia a alguien, pues sería toda la clase política. Quiero decir que no... Sí, estoy de acuerdo con todo lo que dice. Además, Marruecos aprovecha las debilidades que tienen otros para poderse introducir. Un ejemplo fue con el reciente Mundial de Fútbol, donde en España, pues claro, tú no podías sacar una bandera, no podías cantar un himno, te llaman fascista, y entonces el entrenador marroquí lo que dijo es, cada vez que Marruecos tenga la pelota, que todo el mundo que esté viendo el partido piense, wala, 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 que es corre, 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 y cada vez que un español tenga la pelota y vaya a tirar, que piense al palo, al palo, al palo. Claro, cuando a mí me tocó por casualidad, pues vivir los partidos en Marruecos, claro, cuando ves esa masa de gente tan unida, tan contentos, tan tal, pues claro, dices, esto en España igual pasó hace 30 o 40 años, ahora desde luego no pasa. Bueno, en esta casa, en el programa de la Redacción Abierta, hablábamos del tema del sometimiento a Marruecos con el eurodiputado de Vox, Germán Tertsch, y me parece que vale la pena escucharle en alguna consideración. Lo que han llamado el Qatargate es prácticamente peanuts, como dicen, son cacahuetes al lado de lo que es el Marrocogate. Y el Marrocogate no es una cuestión simplemente de como ahora López Aguilar dice que hay que tratar bien a Marruecos porque es vecino. El voto de los eurodiputados de Marruecos, que fueron los eurodiputados del PSOE, se convirtieron en diputados sometidos a la autoridad de Mohamed VI, cuando fue Rabat quien ordenó que cambiaran el voto y que votaran en contra de todos los socialistas de toda Europa. No están votando según los criterios ni de convicción, están votando en obediencia a un país extranjero. Bueno, pues esa sensación da, en obediencia al dictat de un país extranjero. Así vamos por muy mal camino. Vamos a cambiar de tema, y vamos a cambiar de tema con algo de esas cosas que a mí me gustan porque promueven la sonrisa. Nos anuncian jocosamente a mitad de semana que han detenido en Miranda de Ebro, provincia de Burgos, a un jubilado, cariñosamente un jubileta, de 74 años, que parece ser el autor del envío de cartas con material pirotécnico, que no eran cartas bombas, eran otra cosa, material incendiario. Sí, ¿por cuánto pirotécnico? Bien. Recordarán que mandaron una al embajador de Ucrania, que esa sí que produjo heridas leves a un empleado de la embajada. Recordarán que mandaron a otra una fábrica de armamentos en Zaragoza. Recordarán que mandaron otra a unas dependencias militares españolas, y recordarán, esto es lo importante, que le mandó una de estas cartas a Pedro Sánchez a Moncloa, carta que no hemos visto jamás. Eso es muy importante que lo sepan también. Las otras sí las hemos visto. La de Ucrania tampoco, vimos los daños que causó en la embajada, pero de la de Sánchez no ha sido vista. Bien, resulta que detienen a este caballero, 74 años, como les decía, días después de que en Estados Unidos un periódico de estos, La Gloria de los Demócratas, dijera que habían sido un grupo de fundamentalistas rusos, quizás bajo el amparo de los servicios secretos, daba a entender, los que habían lanzado estas cartas hacia el poder en España. Bueno, pues no. Según la policía española, era el jubilado de Miranda de Ebro, ¿no? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, le pillan, le interrogan, van a su casa y, ¿qué descubren? Un póster de la Pasionaria y un cuadro, un retrato gigante de Lenin. Y el jubileta no veas cómo larga. O sea, es uno de esos viejos comunistas que reverdecían en la administración local
del tardofranquismo. Oye, feliz y contento, pero de los del puño en alto. Vaya disgusto para la izquierda de este país cuando rascas un poco y te encuentras pues, un tipo como este mandando cartas con material de petardos o con material pirotécnico. Si queréis hacer algún comentario, este es el momento, y si no, continuamos para bingo, porque hoy tenemos mucha materia. Yo continuaría para el bingo, Continuamos porque para lo importante viene ahora, me parece, ¿no? Sí. Ahora ya no nos cabe una risa, no nos cabe ninguna risa, porque de lo que vamos a hablar es triste y lamentable. Resulta que un tipo marroquí, no magrebí, marroquí. Luego profundizamos sobre ese término si a alguien le interesa. A mí sí, a mí la lengua me interesa mucho. Es marroquí. Bien, el marroquí lleva una tarde pues, como complicada. Ha pasado por varias iglesias de Algeciras, ha entrado a recriminar a algunas beatas que estaban en la iglesia. Estáis en la fe equivocada. Esto, en fin, bueno. Tira algunos objetos religiosos en esos centros de culto. Se marcha y vuelve, con la chilaba puesta y con un machete de unas proporciones descomunales. Acaba con la vida del sacristán. Aquí habrá que hacer también otro punto y una nota a pie de página, porque como ahora el mundo de lo mío, del periodismo, pues ya no va a misa, pues en muchos periódicos confundieron durante muchas horas a un sacristán por un cura. Es lo que tiene, no vas a misa, no te enteras. Luego ya empezaron a ver, uy, pues si tiene hijos, si tiene nietos, el pobre fallecido. El pobre fallecido que recibe, en fin, dos afrentas post-mortem. No sé si el término es justo y correcto, pero no se merecía a un presidente del gobierno que emitiera un tuit en el que su muerte se calificaba de fallecido, no de asesinado, no de víctima del atentado, sino de fallecido. Pero es que si el hombre no votaba a Sánchez y no votaba al PSOE, también tiene pena, a lo mejor votaba al Partido Popular. Y es que Alberto Núñez Feijóo vino a hacer lo mismo en un tuit. Esto no quiere decir más que hay que echar a los tíos que escriben los tuits, porque son bastante malos. Este hombre no murió de un ataque al corazón, murió de un machetazo en el cuello. Se desangró en la vía pública. Luego van a ver algunas imágenes, espero que no les pille cenando. Pero antes que eso vamos a recorrer qué es lo que pasó en Algeciras para que no pierdan detalle. No tenía vigilancia ni tampoco antecedentes. Yassin Kanja, joven marroquí de 25 años, irrumpió vestido con chilaba, machete en mano y al grito de Alá es grande en varias iglesias de Algeciras. Hirió a 4 personas, uno de ellos el párroco de la iglesia de San Isidro y otras 2 mujeres en la iglesia de La Palma. Allí también hirió en el abdomen a otro hombre, el sacristán Diego Valencia. Y nada, mientras iba para allá corriendo yo avisaba a todo el mundo, no ir para allá, no ir para allá, que han matado a un hombre, vamos, vimos claramente que lo habían matado. Al huir este último, el joven le asestó un último golpe en la cabeza, asesinando en la plaza alta de Algeciras. Y el moro con la katana que siempre la tenía levantada para arriba. Se ve que ya le había dado porque desde aquí se le veía como relucía la sangre. La conmoción y el dolor se han adueñado del pueblo. Y la cuestión ahora es quién era este joven y cuáles sus motivos para atacar. Yassin Kanja no tenía antecedentes, aunque sí psiquiátricos en Tánger, según indican los medios que colaboran con España. Uno de sus hermanos, además, se encuentra en un centro de acogida. Kanja llegó a España de manera ilegal en 2019, aunque no se ha precisado cómo. Tenía abierto un expediente de expulsión por situación ilegal desde junio de 2022. El 16 de ese mismo mes fue detenido al comprobar los agentes de la Policía Nacional que carecía de la documentación necesaria para poder residir en España. Su repatriación a Marruecos estaba prevista, aunque no se confirmó la fecha. Residía en el centro de Algeciras, en lo que se conoce como un piso patera. El agresor y asesino del sacristán Diego Valencia habría acudido a las 7 de la tarde a la iglesia de La Palma y allí discutió con una feligresa. Más tarde acudió a San Isidro, donde hirió al sacerdote y regresó a La Palma. Dicen los testigos en torno a las 7:30 de la tarde al grito de muerte a los cristianos y causando
encontró graves desperfectos en el mobiliario e imágenes santas. Allí confundió al sacristán con el párroco de la iglesia. Conforme avanzó la investigación, se ha conocido que el sacristán ya le había expulsado días antes de la iglesia. La delegación del gobierno de Cádiz desmiente que pesara sobre su asesino cualquier tipo de vigilancia. La Audiencia Nacional mantiene abierta la investigación por un posible delito de terrorismo y se buscan evidencias sobre si actuó solo o alentado por un grupo radical. La AVT pedirá posicionarse como acusación popular en la causa del joven, que este lunes pasará a disposición judicial. El párroco que resultó herido, Antonio Rodríguez, ya se encuentra fuera de peligro. Bueno, vamos a intentar proceder con orden porque hay muchos argumentos que resbalan a ese resumen muy bien hecho de lo que pasó en Algeciras. Uno de ellos es muy importante. Cuando dicen medios marroquíes que colaboran con, están hablando de la gendarmería marroquí, de sus servicios de información. En Marruecos, sépanlo, se tilda de persona con problemas psiquiátricos. Los que han estado en Marruecos ya entenderán que las principales preocupaciones de la población marroquí no es atender a su psiquiatra como si fueran neoyorquinos de los años 40, es otro mundo. Ahora bien, cuando alguien es salafista, sí que es el gran argumento policial decir que tiene problemas psiquiátricos, con lo cual es uno que está perturbado y como está perturbado no está sujeto a las leyes del Corán. Muy bien, ese es un argumento que tienen que conocer. Segundo, este hombre que estaba ilegalmente en España, después de haber recorrido el larguísimo circuito del expediente de expulsión, que es más complicado que sacarse una posición, después de haber llegado al final, es decir, se le tiene que expulsar, llevaba 6 meses en el limbo. Decía en el vídeo que la delegación del gobierno desmentirá lo que quiera, pero la policía de Algeciras dice que llevaban 4 días vigilándole. Por algo sería, algo que no se nos cuenta, se nos oculta básicamente. Otra cosa que tienen que tener en cuenta, ¿qué clase de país es este? Que cuando uno llega a la meta y dice debe ser expulsado, en razón de estos problemas que puede presentar, que se le expulse. Y pasan 6 meses y no se le expulsa. Luego verán, a partir de que empecemos a debatir esto, les quiero enseñar un documento en el que datos oficiales van a ver que expulsan nada, 5 o el 6% de los que deben ser expulsados, después de recorrer todo este vía crucis burocrático. Hacemos una pausa para la publicidad y al volver lo debatimos. Bueno, yo he dicho antes que tenía que contar por qué no hay que llamarle magrebí, sino que hay que llamarle pues, norteafricano, musulmán, si quieren, o marroquí o argelino, eso ya depende del país al que pertenezca. No es magrebí porque el término en árabe significa los que viven al este. Claro, si uno vive en la península de Arabia, que fueron los que tuvieron el poder sobre ese territorio de Norte África, un marroquí era un tío del este. Pero ese mismo término no se puede utilizar si uno vive en España, porque aquí uno del este es un gallego o un portugués, no uno que vive en el sur. Entonces es improcedente, es improcedente. Lo que pasa es que ha tenido mucho éxito. ¿Por qué? Porque, hombre, no vayamos a llamarles moros. No sea acaso que... ¿Los romanos cómo les llamaban? ¿Cómo se llama el país? Mauritania, ¿no? Ah, y eso será por algo, ¿verdad? ¿Y en italiano cómo es? Maurice. ¿Y en francés? Mourois. ¿Y en inglés? Maurice. Pero aquí no vayamos a llamarles moros. Eso sí, estaremos muy contentos de que ellos nos sigan considerando infieles. Porque ellos no nos llaman europeos ni españoles, no, somos infieles. Y de esa saca no te quita nadie. Entendámoslo, vamos a llevarnos bien, pero como dicen los manchegos, con permiso de Emiliano García Paje, vamos a llevarnos bien, pero el borrico en la linde, que es donde mejor está. En la linde. Mario. Fíjate, hablando de moros, ahora saco mi novela en primavera, que es sobre la situación de algunos españoles en Trípoli a principios del siglo XIX, y en toda la correspondencia del cónsul con el Ministerio de Asuntos Exteriores hablan de moros. Y yo, claro, pues pongo moros, lógicamente, no hay ningún problema, porque es lo que corresponde desde el punto de vista histórico, ontológico y racional. Pues hubo alguien en la editorial, una editorial, que me dijo, cuidado con el lenguaje. ¿Por qué cuidado con el lenguaje? Pues eran moros.
prelibios, si acaso. Si yo ya no sé si llamarles, yo ya no sé cómo llamarles, pero que esta es la realidad. Y yo, por supuesto, ahí no me voy a automutilar ni me voy a autocastrar intelectualmente. Yo quiero decir aquí varias cosas, ¿no? La primera, desde el punto de vista de la dictadura del lenguaje y del nominalismo campante, es verdad que hemos tenido demostraciones, y algunas no me han gustado personalmente, respecto a lo que no se debe decir respecto a esta situación. Esto no es un fallecimiento, esto es un asesinato, hay que decirlo de manera categórica y contundente, y efectivamente hay que revisarse a veces los tweets, que a veces se hacen en caliente y a veces con una especie de estilo oficialista que no viene al caso. En segundo lugar... y casi siempre los hace un empleado. Y casi siempre los hace un empleado. Vamos, si yo me estoy refiriendo a que me estoy refiriendo y lo hace un empleado, insisto, pues oye, que cada uno revise su trabajo porque tenemos un problema luego cuando se hacen las cosas mal. Eso es la realidad. En segundo lugar, intentar evitar decir que esto es un atentado, el ataque, o sea, la propia definición de la acción. También incluye un nominalismo propio de la dictadura del lenguaje de la izquierda, que es la tecnocracia del lenguaje a la que la derecha, una parte de la derecha se ha sometido durante muchos años, y esa es la realidad. En tercer lugar, lobo solitario. Ahora hemos empezado con el lobo solitario. Bueno, voy a explicar, uno de los modus operandi del yihadismo son los lobos solitarios, que no significa que actúen libremente sin que nadie se entere, no, no. Actúan ellos individualmente, pero comunican que lo van a hacer. Y es más, cuando se autoinmolan, lo que piden directamente a los respectivos jefes religiosos es que mantengan económicamente a toda su familia porque ellos ya no van a estar. Por lo tanto, el lobo solitario no es que actúa aisladamente como una especie de loco, que efectivamente a muchos salafistas lo que hacen es para cubrir la cuarta decir, oye, estáis enfermos. No, no están enfermos. Por cierto, entre las fotos que he visto, me han enviado una foto que a mí me ha sorprendido, de la medicación que tomaba este señor con la parte de la cartulina arrancada, con lo cual estaba pagando la Seguridad Social Española los medicamentos. O sea, ya era una cosa... Vamos a discutir eso. No, lo estaba pagando la Seguridad Social. O sea, le estábamos pagando la medicación a un asesino, directamente a un salafista. Esta es la realidad. Y ahora voy a otros temas, desde lo particular hasta lo general. Bueno, quiero reconocer, y hay que reconocer, que este señor ha asesinado por motivos de fe. Que a la izquierda no le escandalice. Por cierto, nadie de Unidas Podemos ha hecho una declaración hasta ahora de este tema. Ha asesinado por motivos de fe. ¿Qué quiero decir? Más bien de odio religioso. De odio religioso. Bueno, de una fe en donde en el Corán, en múltiples suras, se dice que hay que matar al infiel. Por cierto, en la religión católica se normaliza el dogma religioso a través de lo que se decide en Roma. La interpretación del Corán en la religión musulmana depende de cada imán. Por lo tanto, aquí cada uno lo interpreta como quiere. Y hay quien puede interpretar de manera integrista que el dogma originario del Corán está vivo y que hay que matar al infiel. Lo digo para que le quede claro a todo el mundo que no somos iguales. Y lo digo por la alianza de las civilizaciones, el mismo concepto ese civilizatorio de que podemos estar todos juntos, no. Aquí vamos en carriles de desarrollo social civilizatorio muy diferentes. El personaje. Este señor de 25 años, que es evidentemente el responsable directo del asesinato y desde luego del resto de las agresiones, que hay que investigarlo. Por lo que he leído, hasta la información que tengo, este es un señor que llega en motonáutica desde Gibraltar hasta, desde la costa del norte de África hasta el campo de Gibraltar. Yo en mi época de secretario de Estado de Servicios Sociales ya lo dije y escandalizaba incluso a una parte de la derecha que hay que distinguir entre los que vienen a España en una situación de inmensa necesidad en pateras, en búsqueda de un lugar común, de una especie de dorado, de aquellos que vienen en motos náuticas a razón de 5.000 euros, con un móvil de segunda generación, donde aparece identificado los destinos en los que están los centros de acogida, hasta las ayudas y subvenciones sociales que se pueden percibir. Y este es un caso de esos, porque había una red, y hay redes, que además las impulsan incluso los padres de estos personajes, porque pagan 5.000 euros y tienen amortizada la inversión al año. Llegan a España, vienen los problemas de dilación en cuanto a la comprobación del personaje, mientras pasan los 6 meses ya se convierten en personas que tienen que estar en España sin ningún tipo de vigilancia. Por cierto, muchos mienten respecto a su edad y pasan por ser menas, algunos con 27 y 28 años, hasta que se les hace la prueba de la muñeca, que en algunos casos tardan 2 y 3 meses. Y niños de 13 o 14 años en centros están conviviendo con personas de 27 y 28 años. Y no quiero pensar lo que puede ocurrir en esos centros.
teniendo en cuenta la naturaleza y el gen de alguno de ellos. Lo digo para que quede claro todo. ¿Y qué ocurre? Que cuando llegan aquí los 5.000 euros se amortizan rápidamente entre las ayudas sociales y que algunos, y hay que dejarlo claro, han venido a delinquir. ¿Por qué han venido a delinquir sabiendo que vienen a delinquir? Porque la red familiar o la red personal está montada. No quiero recordar, no voy a decirlo, ya luego por el respeto institucional, a una comunidad autónoma cuando me llamó el presidente de esa comunidad autónoma, la única vez que me llamó siendo secretario de Estado, para pedirme que no llegaran los menas a su comunidad, porque le habían quemado su centro de acogida. ¿Y por qué en una ciudad? Por cierto, enhorabuena a la Athletic Bilbao por haberse clasificado para la semifinal de la Copa del Rey. Habían quemado el centro de Amorebieta. Esta es la realidad. Por lo tanto, este es un personaje que hay que analizar no en términos individuales, sino qué representa y cuál es la red y el método que representa. Y por último, yo con esto ya finalizo, porque ahora hay un tema general que me parece mucho más preocupante, y es, voy a dar un dato. En Salt, municipio que todos conocemos, de Gerona, donde además algún líder de Vox es atacado recurrentemente cuando va, el 70% de los niños que nacieron el año pasado son hijos de padre o madre árabe. Tú lo conoces. Gerona, provincia, el 53% de los niños que nacieron el año pasado son de padre o madre árabe. Y yo, es un debate que vengo planteando hace años y me he encontrado siempre muy solo. Ahora, afortunadamente, el debate se ha ido ampliando. Yo no creo que hay ninguna formación política racional a lo largo de los últimos 100 años que no se tenga que plantear qué modelo de sociedad queremos. Y aquí es donde viene el gran dilema. Queremos una sociedad con un mestizaje, donde evidentemente pueda entrar todo el mundo. Yo estoy dispuesto a que entre todo el mundo, pero si entra todo el mundo, me respeta las libertades, me respeta los derechos y me respeta el espíritu liberal que se fundó hace 2 siglos y medio en Europa. Y si no, que no entren. Felipe. Hay muchos temas interesantes encima de la mesa. Lo que describía Mario Garcés se puede ya denominar la industria de la pobreza. Son industrias que existen porque hay pobres, y si los pobres desaparecen, esas industrias desaparecerían. Son industrias donde hay gente ganando sueldos muy jugosos, y hay alguno, como el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que ya lo ha denunciado. Nayib Bukele ha empleado unas políticas muy agresivas para acabar con la violencia en su país. Parece que se está construyendo la Suiza en Centroamérica, pero hay muchísimas personas que están atacando esa manera de actuar porque dicen ciertas cosas. Y pasamos a la segunda acción. La industria de la pobreza genera puestos de trabajo que se llama activismo lucrativo. Y es que yo mañana me invento unos contenidos, como hablo con los legisladores para que esos contenidos sean obligatorios, y luego que contraten a las personas que yo he dado esos contenidos como técnicos en los ayuntamientos. Por lo tanto, es una pescadilla que se muerde la cola y no se puede analizar esto de manera independiente, porque esto luego genera otros problemas más, como veremos en esta mesa de análisis con los siguientes temas. Entonces, cuando viene gente a este país, está fenomenal, que venga quien quiera, pero igual es el momento de endurecer las leyes o de cambiar las leyes, si hay 2 legisladores en esta mesa, porque las leyes actuales no sirven para los desafíos actuales. El delito es muy rápido, el delito se traslada, las acciones cambian, estamos en un mundo muy global donde tú mañana, como si esto fuera el Ministerio del Tiempo, te metes en un avión o coges una moto acuática y en 2 horas estás en una cultura diametralmente opuesta a la tuya. Ojo, donde nadie te ha enseñado lo que pasa allí y donde nadie te dice nada, pero eso sí, por tu móvil de segunda generación te dice, no, aquí el delito es muy barato. ¿Dónde vas a delinquir? ¿En un sitio donde te cortan la mano o en un sitio donde no te pasa nada? Vamos, eso es de cajón. ¿Y dónde la renta media? Permíteme reconduciros un poco a que es el primer atentado que se comete en un centro de culto católico, y que tiene como víctimas a gente del mundo de la Iglesia católica, ¿verdad? Tenemos que entender varias cosas y dar varios pasos. Primero dices, venir a delinquir a un lugar donde no te cortan las manos, y además la renta disponible media multiplica por 10 o por 20 a la renta disponible en el lugar donde te cortan las manos. El delito es más barato. El aliciente es infinito. Entonces, pero tenemos que entender que la política migratoria que ha llevado a cabo España desde hace 30 años ha sido un absoluto fracaso. Inmigración legal. Tú cuando vas a Canadá tienes que llevar el permiso de trabajo, tienes que llevar todas las vacunas, la cuestión, el certificado médico, tienes que ir con un seguro médico, no puedes llegar ahí a las bravas. Te dan unas instrucciones de lo que es esa sociedad. Y te obligan a cumplirlas. Y si no las cumples, llegas sin el visado, sin el... llegan a tu casa y te echan del país. En Suiza, si no bajas la basura en las bolsas oficiales, que es a través de las cuales se paga el impuesto de la tasa de basuras, viene la policía a tu casa y te expulsa del país. Tengas permiso de residencia o no.
te obligan, porque es lo lógico, a adaptarte al modus vivendi de esta sociedad en la que te pretendes integrar. España ha llevado una política migratoria en la cual hemos promovido la llegada de inmigrantes, para empezar ilegales, para seguir sin trabajo, por supuesto, para seguir que no pueden obtener trabajo, para seguir les subvencionamos, lo cual le incentiva la llegada. Y además de todo eso, con una disparidad cultural absoluta, que es todo el mundo del Magreb. No nos olvidemos que el Islam es una religión política, es una religión que establece un código civil, un código de conducta civil, de sí, comportamiento. Pero también más laxo o menos. A lo que voy es a que estás promoviendo la inmigración ilegal de personas que no pueden trabajar, que no se pueden integrar y que además tienen una programación, un software totalmente distinto al de Occidente. Es que el fracaso está cantado. España lo que debería hacer es, primero, promover esa inmigración legal. Al inmigrante ilegal, señores, que entren por la puerta como entra todo el mundo, con los papeles en regla. Segundo, al inmigrante legal, que a lo que venga en realidad sea a delinquir, señores, a delinquir cada uno a su país. Y por último, lo que debería España promover es una inmigración de los países que tengan una proximidad cultural mayor, superior. ¿Cuáles? Pues oye, tenemos América, que con carácter general hablan el idioma, tienen una cultura similar, religiosamente son, pues eso, una educación similar, que serían esas capas culturales que tienen unas mayores probabilidades de integrarse y no de producir guetos, como ya estamos viendo, por cierto, que se están produciendo en todos los países europeos, que nos llevaban bastantes años de ventaja en esa política migratoria fracasada. Pensemos en Suecia, pensemos en Dinamarca, pensemos en Alemania, pensemos en Bruselas, en Bélgica, Bruselas, etcétera. Sí, pero cuando yo decía instrucciones también hay que dar instrucciones porque el Islam es una religión que actualmente hay 1.500 millones de fieles, que está como religión mayoritaria en 45 países, con una disparidad absoluta y con un montón de ramas que es muy complicado empezar a atender ramas. Y dentro de esas ramas, obviamente, claro que están las ramas violentas. Dijo Rajoy ayer o antes de ayer, Feijóo, que era el primer atentado desde hacía mucho. Efectivamente, nosotros los cristianos terminamos con las guerras de religión hace 3 siglos, cuando empieza, por cierto, la revolución científica. Pero es que actualmente estamos en el mundo donde hay muchos países que están haciendo 4 revoluciones industriales en 20 años, y eso también influye. Yo, incluso apelando a tu origen catalán, Pujol impulsó un experimento sociológico perfectamente planificado respecto a la inmigración en España. Muy poca gente sabe, yo en aquel momento trabajaba en el gabinete de José María Aznar, que el mayor momento de crecimiento histórico de la población en España a lo largo de su historia se produce durante el mandato de José María Aznar a través de la migración regulada que venía de América Latina. Y necesaria. Y era necesaria porque efectivamente había un problema de demanda. ¿Cuál es el problema? Que Pujol en aquel momento consideró que la emigración de América Latina le podía perturbar su paraíso y su Arcadia nacionalista. ¿Por qué? Porque son personas que hablan castellano. Y ahí es cuando comienza a impulsar la emigración islamista. ¿Qué ha pasado? Por lo que hemos visto, insisto, que más de la mitad de la población que están haciendo en Cataluña es de origen musulmán hoy por hoy, que de los 7 millones de catalanes que sois, 600.000 ya son musulmanes. Pues, Mario... ¿Qué hubiera pasado? No, un momentito, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido al revés? Si los españoles hubiéramos querido ocupar Marruecos e ir ocupando Casablanca, Tánger, Fez, Marrakech, no nos habrían dejado. Olvidaos porque no se habrían dejado. Sí, no se sabe. Mario, me encanta que hagas ese diagnóstico, lo que no entiendo es por qué no lo hicisteis cuando estabais en el gobierno con mayorías absolutas. El diagnóstico lo he hecho, otra cosa que no se hace. Claro, que te tenemos ahí esperando. Sí. Sobre este tema lo dijo todo Giovanni Sartori cuando habla del pluralismo cultural y lo diferencia del pluralismo étnico. Una cosa es aceptar a personas que sean de la etnia que sean, del color que sean. Bueno, en ese sentido, pues si vienen más inmigración árabe, pues yo creo que los españoles seremos más guapos. Y otra cosa es el aceptar sin ningún filtro unas personas que vienen de una cultura teocrática y a las que no se les somete a una adaptación, claramente. O sea, si
Si alguien viene de una cultura teocrática en la que está justificada la violencia contra, incluso y otras, vamos, no solo en el sentido de violencia contra el infiel, sino con respecto a la mujer, todo el silencio que hay sobre el tratamiento que el Islam, y no precisamente y no necesariamente el más integrista y el más virulento, ejerce la violencia que ejerce sobre la mujer, el control de no dejarla estudiar, de decidir sus matrimonios, en fin, toda esa cultura teocrática tiene que tener un filtro, y ese es el problema. Nosotros lo que tenemos que hacer valer es lo que hemos conseguido en Europa, que es una sociedad de libertades y de derechos, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el punto de partida. Si para no molestar, y empezamos con la corrección política, si para no molestar a los musulmanes en este caso, o a quien sea, pues estamos diciendo que todo esto es fantástico, pues evidentemente lo que estamos dejando es que crezca una atmósfera en la que además se manejen unos valores que luego dan lugar a que haya casos individuales. A ver, un lobo solitario no está solo. Un lobo solitario participa de una atmósfera, de un ambiente. Entonces, ya es que además y existe una relación entre, para dejar claro que no estamos haciendo aquí, que yo por lo menos no quisiera separar muy bien el tema etnicista del tema cultural, pero por ejemplo el caso del jubilado ese de Miranda de Ebro responde a lo mismo, es decir, que es un lobo solitario, pero si está en un ambiente político en el que continuamente se le está diciendo que el comunismo es fantástico, que se pueden violentar las libertades de los que no participan de esa ideología. Entonces, al final, pues efectivamente, si hay alguien con una perturbación mental, pero el perturbado mental también puede actuar influido por una atmósfera, es decir, que de la misma manera que si le estamos continuamente pues generando discursos de valores positivos, y pues igual a ese perturbado le puede dar por hacer el bien, en lugar de salir ahí a mandar bombas o artefactos pirotécnicos. En fin, que es el mismo caso del señor del perturbado este que ha ido a matar al pobre sacristán ese en Algeciras. Claro, este hombre, de acuerdo, puede ser un caso aislado en cuanto a perturbación mental. Yo la verdad es que nunca he sabido distinguir muy claramente en los terroristas hasta dónde llegaba la perturbación mental de la ideología, porque incluso hay ideologías pues, que tienen elementos muy irracionales, ¿no? Pero bueno, quiero decir que de casos de etarras, viendo el discurso que tenían, pues también se podría dudar mucho de su estado psiquiátrico. De su estado psiquiátrico. Pero bueno, en el caso este, ¿de acuerdo? Puede ser un caso aislado, pero también participa de un ambiente y de una atmósfera en la que al Islam no se le toca. Está aprobado. Y luego yo diría una cosa, quizá Rajoy, lo hemos confundido los dos. Y varios ya. Quizá Feijóo, por algo será. Quizá, no he dicho nada, ¿eh? No he dicho nada. Yo tampoco, yo no he dicho nada. Quizá Feijóo no tuvo un don de la oportunidad para sacar este tema ante este caso. Es decir, que... Pero una cosa es el don de la oportunidad y otra cosa es la verdad. Lo que dijo es verdad, quiero decir que... Y otra cosa es que no tuviera don de la oportunidad para esta ocasión. Y sobre todo en el debate político, que además enseguida va a ser aprovechado por la izquierda populista para echarle en cara. Pero hay cosas que sí son verdad. Es decir, que hay una diferencia entre una religión que nace proclamando la guerra santa y una religión que nace proclamando el perdón, proponiendo el perdón y el sacrificio del Dios para salvar al resto de la humanidad. Lo siento, pero hay una cierta diferencia.
Luego hay unos procesos de secularización. Evidentemente, ese mensaje cristiano, que era muy positivo, luego tuvo un periodo de utilización violenta en las cruzadas y todo eso, pero luego viene un proceso de secularización que esa religión se acaba conciliándose perfectamente con los valores occidentales, en fin, entonces al final la conciencia occidental es una construcción, la herencia occidental es una construcción en la que entra el cristianismo, pero también entra la ilustración y entran otros valores y entra, por supuesto, la herencia romana. Bien, pero quizás en el caso del Islam no se ha producido esa secularización porque han sido países que han vivido en la pobreza, en muchos casos, o bajo el dominio de sátrapas. Bien, pero obviar ese tema y querer decir que no pasa nada, cuando evidentemente, y has mencionado el caso de la política que se ha hecho en Cataluña, pues evidentemente ha sido una política catastrófica. O sea, la cantidad de mezquitas salafistas, que es la rama más violenta y más fanática del Islam que existe, que han crecido en Cataluña, pues por supuesto van a crear problemas. Es decir, que los han creado ya y los van a crear. Bueno, pero aquí a quien hay que reclamar es al Estado español. Vamos, quien pone las reglas de convivencia de la sociedad española es el Estado español. Y si miran ustedes desde el año que quieran, porcentajes para llevar la conclusión a un tanto por ciento, de los ilegales que tienen que marcharse de país con orden de expulsión, ¿cuántas de esas expulsiones se llevan a cabo? Pues el 5%, porque el otro 95% se quedan con la orden de expulsión impuesta, y como es el caso de este marroquí que asesinó al sacristán, con un hermano en un centro de menas, con las recetas de la Seguridad Social recortadas porque las hemos pagado el común de los españoles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si en un año bueno, el año 21 fueron 43.000 los ilegales que debieron ser expulsados y apenas se expulsaron 3.200. Saquen ustedes esa proporción. Ha habido años que los inmigrantes ilegales eran 65.000. Vamos a regalarles el mismo porcentaje, aproximadamente entre el 5 y el 8%. Vamos a regalar ese porcentaje. ¿Ustedes se imaginan la cantidad de inmigrantes ilegales que no han sido expulsados y que se pueden radicalizar, que viven de la delincuencia, que viven del narco, que viven del trapicheo, en fin, que no iba a ser muy negativo para la sociedad española que fueran devueltos a sus países de origen? Esto es muy sencillo. Uno, si no defiende su casa, no vas a pedir que te la venga, si se quema, no te la va a venir a pagar el vecino, ¿no? Va a querer que tú asumas más riesgo y te pongas delante. Aquí lo que falla es el Estado y el buenismo imperante en muchos municipios, en muchas autonomías, en muchas fuerzas políticas nacionales. Uy, no, mira para otro lado. Eso ha contagiado a la policía y a la Guardia Civil. Claro, si ya lo saben. No, bueno, sí, pero esto de las expulsiones, pues sepan ustedes que hay países en los que las realiza el ejército, en Francia, y a mogollón. Pero y el que sale no vuelve a intentar entrar porque no pasa el filtro. Aquí yo me temo que si los echan, vuelven a estar en España 8 días después. Porque a eso no nos dedicamos, en serio y profesionalmente. La relación de toda esa inmigración ilegal con este país nos la cuenta Miguel Gutiérrez. Existe un grave problema con la inmigración ilegal en España y los datos lo certifican. Sánchez llega a Moncloa en el año 2018 y desde el poder aviva el efecto llamada y como consecuencia entran en nuestro país 64.000 inmigrantes ilegales. Al año siguiente 32.500. En el año 2020, a pesar de la pandemia, 42.000. 2021, en ese año se repite el dato prácticamente y el gobierno no incluye las 10.000 entradas ilegales de Ceuta. Finalmente, 31.200 entradas en el año 2022 y un total de 212.000 en 4 años. Vamos con otro asunto polémico. La orden de repatriación
que son órdenes que apenas se ejecutan. Año 2021, 42.500 órdenes de repatriación emitidas. Pues bien, solo 3.500 se ejecutaron, es decir, un 8,4% del total. Con el Partido Socialista y Podemos en el poder, estas órdenes han caído un 69% desde el año 2018. La inacción de los políticos ante la inmigración ilegal la pagamos todos los españoles con inseguridad en las calles. Según los últimos datos del INE, el 11,42% de la población que es extranjera comete el 24,8% de los delitos. Es decir, que proporcionalmente los inmigrantes cometen 2,17 veces más delitos que la población española. Pero lo más grave es el yihadismo, porque desde el año 2004 las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han detenido a 962 terroristas en España y a otros 128 fuera de nuestro país, fuera de nuestras fronteras, con intención de atentar aquí. Un total de 1.089. Muchos de los detenidos accedieron además a España por los flujos de la inmigración ilegal. El enemigo está frente a nosotros y nuestros gobernantes prefieren mirar hacia otro lado. Ese es el tema, que miramos hacia otro lado y mira, sí, total, no va a pasar nada, hasta que el día que pasa, como en Algeciras, hasta el día que pasa. Primera vez que el terrorismo yihadista, que ha causado muchas víctimas en España, pues se fija y ataca un templo religioso y ataca a personas de la Iglesia, a personas muy directamente relacionadas, con un lenguaje absolutamente terrorista y radical, de odio religioso hacia nuestra fe. Y ante eso, pues se supone que las autoridades religiosas españolas estarán pues muy dolidas y muy enfadadas, ¿no? No, hombre, no vayamos a significar a nadie, no vayamos a estigmatizar a otras religiones. Hombre, pues no sé, esto es como lo del sapo de López Aguilar. Yo la otra parte del cuello no la pienso poner, ¿eh? Vamos a ver si queda la cosa clara. Y si no empezamos a hablar claro, miren, en el terreno del eufemismo y de las grandes patochadas que nos han vendido, los pilares del buenismo. Hombre, pobrecitos, sí, hombre, claro, que vengan aquí y se ganen la vida. En moto acuática, con un móvil de segunda generación, se venía por otras cosas y para otras cosas. Diputado Figareda. Que aquí el principal problema que tenemos con esto es que al final la clase política que está dirigiendo y está decidiendo sobre todas estas cuestiones migratorias son la gente que no sufre ni padece el problema, porque los barrios en los que se instalan todos estos energúmenos al final son los barrios que tradicionalmente eran barrios obreros, barrios trabajadores, y ahí es donde padecemos lo que era la incipiente clase media española, o sea, esa clase cuyo orgullo era tener el 600 nevera, no sé, aquella clase que empezó a crecer y que realmente fue la que le dio fuerza a España, pues los progenitores, o sea, esa abuela que vive todavía en Usera, es la que más padece esta situación. Barrios trabajadores que de repente se ven infestados de inmigrantes que no solo no se adaptan, o sea, no contentos con no adaptarse, además se dedican a atacar y a tratar de expulsar a los pocos españoles de toda la vida que quedan en esos barrios. Y así lo vemos. Pues oye, todos los barrios del entorno obrero de Barcelona, aquí en Madrid, muchísimos de ellos. Luego en Andalucía lo vemos, todo ese entorno en el cual, pues eso, tradicionales trabajadores del campo, Almería, etcétera, es donde más padecen toda esta situación. Y el problema es que, al final, el españolito de a pie ve cómo los políticos legislan y llevan a España en una dirección totalmente distinta de la que son, pues eso, los intereses de las familias españolas. Y esto pasa en la cuestión migratoria, esto pasa en la cuestión energética, cuando vienen y nos dicen que toda España va a tener que comprarse el coche eléctrico de aquí a mañana, unos coches que están todavía en 60.000, 70.000 euros los más baratos, son situaciones que son absolutamente surrealistas y demuestran que esos políticos que nos gobiernan, ese PSOE que nos está conduciendo, está para ir en el Falcon, no está para ir a pie de calle. Y ya vemos que, bueno, que en cuanto asoma la jeta por la calle, Pedro Sánchez se lleva unas pitadas monumentales por eso. Y por eso lo que necesitamos es actuar y que en la calle se nos escuche y que la calle se movilice y que las calles, como se llenaron este fin de semana pasado en Madrid y en diciembre, se llenen de todos esos españoles
que gritan y están hartos de esta situación. Vayan o no vayan los políticos, porque ya sabemos que hubo mucha polémica de algunos políticos que se negaron a ir a esa manifestación. Bueno, vayan o no vayan, a los españoles se nos tiene que escuchar. Y esa es la clave. Vamos a hacer una pausa de publicidad. Será muy corta. Y a la vuelta, don Mario Garcés tiene previsto intervenir. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta, don Mario Garcés. Pues me vas a permitir... De palabra, casi aragonés. Es un nombre casi aragonés, casi aragonés. Bueno, la corona de Aragón ya sabemos que es... Yo soy aragonés al 50%. Por cierto, lo digo para algunos nacionalistas catalanes, la Generalidad catalana se constituyó en Monzón. Es que esto quiero recordarlo también, que es una ciudad maravillosa de Huesca, de mi provincia. Pues yo te diría, va esta población catalana. Exactamente, eso es como Teresa de Ávila, que también era catalana y todo lo demás. No, dicho eso, ¿no? Quiero hacer una referencia, generalmente lo vais a entender enseguida, en Suiza se considera que es un lugar con unos paisajes maravillosos, un país un poco amorfo, pero en los años 60 dio lugar a dos grandes escritores, uno era Dürrenmatt y otro era Max Frisch. Max Frisch escribió un libro que ha leído muy poca gente, que se titula Biedermann y los incendiarios. Y es precisamente lo que estamos viviendo. ¿En qué consiste el libro? Y lo resumo en 30 segundos. Es una obra de teatro, ¿no? Es una obra de teatro, efectivamente. Bueno, la ha leído, evidentemente, claro. Una maravilla de obra de teatro. Sí, sí. Unos señores viven en su casa y... No, ya estando es que ya lo sé, yo no podía. Ya lo sé. Bueno, unos señores viven en su casa, aparentemente en un país de centro Europa, y de pronto le llegan una pareja, creo que era una pareja. Sí. Esta pareja son terroristas, pero no lo saben, son simpáticos, les acogen en su casa, les abren su casa, hasta que un día les piden cerillas. Dame cerillas. ¿Pero por qué quieres cerillas? Porque somos terroristas y vamos a incendiar la ciudad. ¿Y qué hacen los propietarios? Le dicen, te doy las cerillas a cambio de que no quemes mi casa, pero puedes quemar el resto de la ciudad. España lleva dando cerillas a los incendiarios durante 40 años. Yo creo que el ejemplo, de verdad, que es una obra de teatro... El proceso es más lento. El proceso es más lento, pero bueno, lo he resumido, lo estamos, sí. Pero vamos. Van comprando cerillas, material explosivo... a la vez los ancianos están leyendo en la prensa que hay una pareja que anda por ahí que se dedican a incendiar las casas. Lo he resumido por el tiempo, pero... No pueden ser estos. Entonces hay un desarrollo psicológico muy divertido. Y en ese desarrollo psicológico, psicología social, ¿se puede aplicar a este país? En este país estamos dando las cerillas. Hasta que un día nos quemarán. Está muy bien tomado. Sí. Pero simplemente era un ejemplo y un poco para que la gente lea un poco literatura suiza y a Dürrenmatt también, que es un tipo maravilloso. Don Felipe. Si nos cogemos las diferentes regulaciones que ha hecho UNESCO sobre las cuestiones genéticas, veremos en algunas de ellas entre los años 2005-2010, donde UNESCO, no yo, afirma que el que es malo y el que es bueno porque eso ya se puede, digamos, que intuir en los códigos genéticos diferentes. Esto es un debate amplísimo que además genera mucha controversia porque la gente tiende a pensar que todos somos iguales y que podemos hacer muchas cosas. Pues no, eso no es así. Digo esto porque, claro, si uno nace, como decíamos antes en la mesa, pues en un entorno donde te van llevando pues para que seas un terrorista, pues te conviertes en eso. O si tú, por ejemplo, te dedicas a jugar al rol, como sucedió hace 30 o 40 años, y quieres matar a un tipo, pues acabas en eso. Claro, a esto además añadimos que si hay, como decía antes Mario, varios carriles civilizatorios y sacas a uno con este componente genético del carril civilizatorio que va un poquito más retrasado, como he dicho antes, que hay muchos países que están haciendo 4 revoluciones industriales en 40 años, y no son palabras mías, sino del líder chino, del presidente chino Xi Jinping, y lo pasas al carril civilizatorio de al lado, donde va mucho más evolucionado y además descubre que la legislación es laxa, etc., por todo lo que hemos dicho, pues se produce lo que se produce. Pero no nos podemos olvidar de una cosa. El Islam es algo muy complicado. Son, como decíamos antes, 1.400, 1.500 millones de habitantes, cristianos somos 2.500, católicos creo que solo 1.200, 1.300 millones. También hemos tenido nuestros problemas de religión, nuestros problemas entre nosotros, y no se nos puede olvidar una cosa, que el Dios es el mismo para todos, también para los judíos, que el primer judío fue un egipcio, el primer cristiano fue un judío, y el primer musulmán pues fue una mezcla de cristiano y de judío. Y por tanto, hay muchas personas intentando que todo este mundo acabe siendo un conglomerado y se acabe uniendo. Es muy difícil
pero se está intentando. La Liga Mundial del Islam, que tiene su sede en Madrid, en la mezquita famosa del M30, ha hecho unas declaraciones donde cita expresamente la palabra asesinato, cosa que no hace el tuit del presidente del gobierno, y donde pide... Ni el de Feijóo. Ni el de Feijóo, eso ya no lo sabía, y donde pide expresamente, no me acuerdo de la palabra exacta, pero habla que pide las condolencias expresamente para el caído de religión cristiana católica romana. Bueno, vamos a cambiar aquí de asunto y usted estará contento, señor de Basa, porque vamos a hablar de los tanques que va a enviar Occidente a Ucrania. Occidente o todo o parte. Ya saben que costó mucho que se decidiera Olaf Scholz, el canciller socialdemócrata alemán, que los polacos le jugaron un póker diabólico y al final cayó en la trampa y dijo que enviaba, y que a raíz de eso pues todos han dicho que también enviarán. El problema era soslayar el asunto del royalty y de la obligación de que el fabricante alemán, Rheinstahl, autorice a los que han comprado los tanques poderlos enviar con permiso del productor y de Alemania en este caso. El asunto es cuando llega la decisión a España. Ahora sabemos, yo les puedo decir que Alemania manda 14, les puedo decir los que manda Polonia, pero no les puedo decir los que manda España, y mucho menos cuándo. Y mucho menos en qué condiciones. Todo esto tiene una historia de, digamos, de baja calidad de la ministra de Defensa. La ministra de Defensa se mete este verano en este pedregal con zapatos de tacón. Y así no va una ministra de Defensa. Y dice una cosa que jamás tendría que haber dicho una ministra de Defensa. Los Leopard están en un estado lamentable. Nosotros estamos viendo todas las posibilidades, pero ya le puedo decir que los Leopard que no se usan en Zaragoza desde hace muchos años no es posible porque están en una situación absolutamente lamentable. Yo mañana por la mañana voy a visitar la Embajada de Ucrania como una muestra de solidaridad absoluta de España con el pueblo ucraniano, y allí pues iremos viendo qué ayuda efectivamente se puede dar. Pero en cuanto a los Leopard, ha habido los exámenes correspondientes y están en unas condiciones desde hace muchos años que no se pueden utilizar. Una ministra de Defensa no debe decir jamás que tiene armas en estado lamentable. Primero de ministra de Defensa, pero luego proponerse como una especie de tanqueta leonesa que va a ir a la embajada en lugar de los leopardos tampoco me parece muy educado, sinceramente. El tiempo apremia, porque ya ha dicho el canciller alemán que él manda sus Leopards, ya han dicho otros países, Reino Unido, en fin, que van con ese contingente de tanques a ayudar a Zelensky, y España no dice nada. Y Bolaños dice que lo va a decir inmediatamente la ministra de Defensa, pero la ministra de Defensa dice, uy, no puedo, que decía Chiquito de la Calzada, y al final termina diciendo otra cosa que tampoco debería decir nunca una ministra de Defensa. Y también nos hemos puesto ya en contacto con la industria, porque efectivamente hay una serie de Leopards que están en Zaragoza, de los 2AE, que vamos a ver, en función de los que están allí, que llevan en desuso mucho tiempo, cuáles de ellos podría la industria ponerlos en el adecuado estado de funcionamiento. Pues ya estamos en contacto con la industria y hemos encontrado la total colaboración de la industria. Con la industria vamos a analizar a ver cuáles se pueden poner a punto. Está la ministra de Industria, sin duda alguna, me la han cambiado. Ya no es ministra de Defensa, ahora defiende a la industria. ¿Es la industria? ¿Para qué está usted? Pero ¿cómo que la industria? ¿Pero esos tanques no forman parte de las Fuerzas Armadas de este país? No, todo depende de la industria, y al final ha acabado diciendo que tal vez para la primavera. Y aquí le puede salir un problema al gobierno, y es que todos sus aliados están en contra del envío de esos tanques. Y alguno puede tener la tentación, estamos en año electoral, la primavera ya será un momento clave, de romper con Pedro Sánchez. Que sin Pedro Sánchez no son nada, sí, pero lo mismo da ser nada en diciembre que ser nada en abril. Y a lo mejor pues sale ganando en el nada por nada. Vamos a escuchar a Ione Belarra.
No adoptemos una posición de seguidismo hacia los otros países de la Unión Europea y también de Estados Unidos. Creo que en este caso no toca seguidismo, toca que España, igual que en el tema energético, lidere y lideremos una solución dialogada y diplomática para la guerra de Ucrania. Las consecuencias de la guerra de Ucrania se pagan en mercados como este, por todos los españoles y todos los europeos. Por tanto, creo que toca liderar, toca cambiar la correlación de fuerzas y actuar. Bueno, en un mar de kiwis estaba Ione Belarra, perdón. Bueno, Ione Belarra es uno de los peores ejemplos o mejores ejemplos de cómo la ineptitud puede llegar a la cartera ministerial. Es una cosa absolutamente infame. Pero en cualquier caso, y yendo a la cuestión, los tanques, ¿qué armamento va a enviar España a Ucrania? Es imposible saberlo. Es imposible saberlo porque el gobierno de España, que es quien tiene que decidir, está compuesto por un partido, que es Podemos, que ataca explícitamente la ayuda militar a Ucrania. Es que es un partido comunista que son aliados de Rusia. ¿Cómo van a apoyar ellos la ayuda militar a nadie? Pero la realidad es que eso es este gobierno chapucero, este gobierno que está compuesto por un cóctel absolutamente nocivo, y no pueden tomar una decisión al respecto. Y en cuanto a la cuestión de los tanques o no tanques, de nuevo, el presidente del gobierno, que se dedica a hacer anuncios directamente en sus comparecencias que ni siquiera están redactados, a tomar decisiones a bote pronto y a hacer, bueno, a la pura improvisación, pues este es probablemente uno de los fracasos más estrepitosos, porque cuando improvisas, pero tienes un equipo cohesionado y tal, puedes funcionar, pero cuando improvisas, ¿qué es lo que hace este tipo? Y además tienes al enemigo metido dentro del gobierno, estás llamado al fracaso, necesariamente. Y el fracaso del gobierno, al final, va a ser el fracaso de España, porque este va a ser un fracaso diplomático de España que perjudicará a los españoles, igual que la relación con Marruecos, volvemos al tema, en el cual las discrepancias dentro del gobierno han llevado al fracaso diplomático que en definitiva va en perjuicio de los españoles. ¿Por qué España paga ahora el gas más caro de la historia cuando teníamos unos contratos espectaculares con Argelia? Pues por una política diplomática nefasta del gobierno. ¿Qué va a pasar aquí? Exactamente lo mismo. Así que esperemos consecuencias negativas. Por aplicar una gota de humor, yo creo que cuando escuchó Leopard Belarra pensó que había que aplicar la ley de protección animal, porque estoy convencido que no sabe lo que es un leopard, esa es la realidad, ¿no? Primero hablo del Partido Socialista. Esa ministra de Defensa, nombrada por un presidente que llegó a decir antes de ser presidente que sobraba el Ministerio de Defensa, este es el nivel que tenemos, hace efectivamente un ejercicio de irresponsabilidad mayúsculo. Primero le pido que cada vez que cite a mi tierra, a Zaragoza, lo haga para bien. Es decir, no para decir que hay 200 Leopard que están inservibles, porque luego ya demuestra lo que hay. Pero es que quiero recordar que Margarita Robles es ministra de Defensa desde hace 5 años. Si realmente está inoperativo, alguna responsabilidad tendrá durante estos 5 años. Sí, es verdad, que no tengo la más mínima idea si necesitan chapa y pintura o realmente es que hay que cambiarle hasta la rodadura completa a los tanques. No tengo absolutamente ni idea. 2. Lo que Unidas Podemos llama seguidismo es el cumplimiento de las obligaciones internacionales derivadas directamente de los tratados internacionales. En este caso, nuestro compromiso de ser miembro de la Alianza Atlántica. Por lo tanto, yo no sé a qué concepto de política obedece la cultureta progresista de Belarra. Si somos parte de una organización, cumplamos con esa organización. Se podrá estar de acuerdo o no, pero yo tengo unos compromisos jurídicos y los tengo que cumplir. En tercer lugar, me parece un salto cualitativo importante, hay que decirlo, porque al final el tema se puede desenfocar. Que España se sume, evidentemente, a una estrategia de apoyo a Ucrania es muy importante. Ahora bien, voy a relatar lo que es Unidas Podemos y lo que es la psicodelia de Unidas Podemos. Y esto, José María y yo lo vivimos en el Congreso diariamente. Cuando hay que votar el presupuesto del Ministerio de Defensa, hete aquí que votan a favor del presupuesto del Ministerio de Defensa, subiendo la dotación presupuestaria. Porque estos son fijos discontinuos de Yolanda Díaz. Son fijos en la incongruencia y discontinuos en el voto. Por la mañana son antimilitaristas y por la tarde, cuando a las 9 o las 10 de la noche tenemos que votar en el Congreso, votan a favor del presupuesto del Ministerio de Defensa. Y como ellos son unos irresponsables, son unos incoherentes, unos inconscientes, o mejor dicho, unos conscientes de lo que es la comodidad ministerial,
Yo lo que pido, si queda algún votante serio que al menos apele en la izquierda a la coherencia, que a estos señores no se les vote nunca más. El velarrismo es la máxima expresión de la insuficiencia intelectual y del capricho institucional. Pero es más, si realmente sois antimilitaristas, abandonad el gobierno. Abandonad el gobierno. No van a abandonar el gobierno. El velarrismo, la palabra está bien. Habría que buscar bien la definición para que la autorice. Es difícil. Para que la incluya la Real Academia. A ver, sobre todo el velarrismo, la seguridad con la que habla, hay que cambiar la correlación de fuerzas. O sea, ¿te das cuenta? ¿Cómo que hay que cambiar la correlación de fuerzas? ¿Qué quiere decir? El politiqués. Vamos a ver, estamos ante una gente que es que habla por hablar, que se emborracha utilizando expresiones que ni sabe lo que significan. La correlación de fuerzas, ¿qué quiere decir? ¿Que quieren apoyar a Putin o, en fin? Y luego, pues, claro, en el caso de Margarita Robles diciendo que los Leopard estaban estropeados, claro, aquí no sabemos si es que van a mandar un material averiado o si es que lo dijo para no tener que mandar nada. Quiero decir que los Leopard estaban bien, pero que ella para curarse en salud y para que no se los pidieran y para no tener que participar en la coalición internacional, pues dijo que no estaban en buenas condiciones. No lo sabemos, quizá no lo sepamos nunca. Bueno, igual podemos saberlo si alguien se ocurre una desgracia por allí, por Ucrania, ¿no? Alguna cosa sí sabemos, Iñaki. Sabemos que el ejército español tiene Leopards 2 en perfecto estado de uso. No son los de Casetas, Zaragoza, a los que hace referencia la ministra, pero tampoco está escrito que tengan que ser los que están ahí oxidándose los que se tengan que enviar a Ucrania. De hecho, el presidente de Ucrania, que tiene bastantes problemas, pues no es la primera vez que le llama la atención a Pedro Sánchez porque mandan vendas y mandan cuestiones de la sanidad militar, pero que no están llegando armas españolas, ¿no es así, don Felipe? Así es, en la guerra, por desgracia, todo vale. Los historiadores o la gente que le guste la historia militar y nos esté viendo esta noche, pues recordarán, por ejemplo, las operaciones de despiste de la Segunda Guerra Mundial, donde se montaban ejércitos con tanques inflables para despistar al enemigo. En la Primera o la Segunda Guerra de Irak, no me acuerdo muy bien, Francia vendió unos tanques inflables a Irak con unos calefactores por debajo, de tal manera que cuando pasaban las radiografías térmicas, ahí se veía una cosa con forma de tanque y que emitía calor y se bombardeaba aquello. Es decir, que estos tanques se podían haber enviado diciendo nada, porque todo se puede reutilizar, pero claro, salir en la palestra y decir que tienes material inservible, que es el que vas a enviar, es algo irónico, pero como decía Iñaki, puede corresponder a una estrategia de decir, no, como está en tal, pues no te lo envío, pero también podríamos haber enviado tanques inflables. En cualquier caso, no tiene nada que ver con los tanques alemanes que hemos visto antes en pantalla y en las imágenes, pero insisto, todo sirve y todo vale. Ahora bien, como dicen algunos expertos militares, con un frente tan amplio, ¿estos envíos van a servir para cambiar la balanza en la guerra? Yo creo que no. Y luego, por otro lado, si enviamos los tanques, ¿Putin hará uso de su aviación, que hasta ahora muy tímidamente lo han puesto encima de la mesa? Probablemente sí. Yo hablo frecuentemente con amigos en Ucrania y lo que me dicen que el cielo está infectado literalmente de drones. No se sabe de qué bandos, si de unos, de otros, de un gracioso que lo saca a ver qué hay por ahí, pero en cualquier caso estamos a punto, si esto sucede, de ver una versión ya 3 o 4.0 del escenario bélico. Bueno, antes que lleguemos al escenario bélico, esperemos no llegar nunca, tenemos que salir airosos del escenario que planea para este país el gobierno de Sánchez. La última explicación, es que no puedo por menos, porque le tengo especial cariño a Isabel Rodríguez, después de que dijo aquello de que para este viaje no hacen falta forjas. Tremendo, ¿eh? La hija de la Mancha. Bueno, pues dice esta señora que no, el gobierno español es muy prudente a la hora de exponer información, cuántos tanques, cuándo, etcétera, tal, porque no queremos que se informe de nuestros planes Putin, lo cual ya me parece el despiporre en La Mancha y fuera de ella.
respecto de lo que tiene que decir la portavoz del Gobierno de España. O sea que no, la desinformación, el desinterés, el que les han pillado a medio camino ahora lo vamos a esconder con el paraguas mágico de que lo que no queríamos era que de esto se enterara Putin. Bueno, es de coña. En fin, señores diputados, no sé qué tal os lleváis con Isabel Rodríguez, pero yo empiezo a llevar francamente mal. Yo ni bien ni mal. La señora no se digna aparecer por allí. Viene de vez en cuando con el escrito, el papelito bien escrito, bien preparado, suelta su rollo y se disuelve. Porque hacer no hace nada más. Ya. Es más, tampoco las competencias que le tocan hace absolutamente nada. Hablar mucho y ejecutar más bien poco. Lo estaba pensando yo en los tanques inflables y en PAM y en Montero soplando ahí para ver si se pueden enviar a la guerra de Ucrania los tanques inflables. O sea, creo que a alguno le hemos dado una idea ya. Por cierto, Unidas Podemos, no os manifestáis contra el asesino yihadista de Algeciras y os dedicáis a criticar a Juan Roch. Esto es lo que tenéis. O sea, la verdad es que vivimos en un país absolutamente de traca, absolutamente de traca. Dicho eso, yo con Isabel Rodríguez, yo cada vez que paso por la curva de Puertollano me acuerdo de ella. Me acuerdo de ella porque ha tenido momentos gloriosos. Al Pacino, al Pujarras y al Forjas. Eso, el nivel de La Mancha. Mira que además La Mancha tiene grandes personas, pero luego Isabel Rodríguez no está llamada a ilustrar el diccionario de la Real. No ha sido elegida, la verdad. No. Iñaki. No tengo una gran opinión sobre Isabel Rodríguez. En fin, yo creo que responde a todo lo que responde este gobierno. Quiero decir que es el lenguaje de la vacuidad. Pero si es que, a ver, y hemos hablado del velarrismo, pero ¿qué sería del monterismo? O sea, estamos ante un caso el caso de la ministra Montero, que la están manteniendo después del desaguisado que ha creado. Vamos a ver, por convertir en violador a un señor que ha tenido relaciones sexuales sin recibir el sí o sí explícito, por convertirlo en violador, está dejando en libertad a cientos de violadores ya convictos. Con 17 casos a la espalda. Y eso es. Y luego habla, pero es que le sigues oyendo hablar con una seguridad extraordinaria y la siguen manteniendo ahí. Y luego, de repente hay otra del Ministerio de Igualdad, otro cargo, que dice que ya tenían pensado poner unas pulseras de control a los que han dejado en libertad, pero si eso sería ilegal. O sea, si un señor ha cumplido una condena, ¿quién eres tú para andar poniéndole un instrumento de control? Pero continuamente, y Isabel Rodríguez pues es el resultado de eso, es la portavoz, y es el resultado de esa continua, pues yo no sé, ya no le diría ni demagogia, es permanentemente una verborrea que trata de justificar la improvisación y el disparate. En fin. Yo agradezco a Iñaki que haya sacado este tema. En primer lugar, porque por el método Biogen, a la hora de colocar las pulseras, ya sea bien en la muñeca, bien en el tobillo, el método es para controlar la distancia con la víctima. Es decir, tener a un tipo al que se le ha sacado de la cárcel 2 años antes, pues a ver dónde está, a mí es que me da igual. El problema es que no se acerque a las presuntas víctimas. Que no necesariamente tienen que ser las de que no tienen que ser, pero si además son, les tendría que poner unas pulseras y estigmatizar a esas mujeres. O sea, tendrían que sufrir una doble estigmatización. Saber que han salido los violadores y los depredadores sexuales de las cárceles y además colocarles una pulsera, lo cual es tremendo. Y en segundo lugar, lo dedicaba esta semana en mi artículo en Libertad Digital a explicar algo porque creo que no se ha hecho el análisis. Hemos hablado mucho de la causa y la consecuencia del tema de la famosa excarcelación. La causa es la ley y la consecuencia es que estén todos ahora en la calle. Pero nadie se ha puesto a analizar por qué. ¿Por qué se ha modificado la ley? Porque ni siquiera el Partido Socialista ni Unidas Podemos lo ha explicado. Pero ahí llegó Pan, profesora asociada de Derecho Penal, como todos sabemos, de la Cátedra de Derecho Penal de Pedro Sánchez, y lo llegó a explicar a su manera con esa gramática parda que la lió parda. Porque vino a decir, ¿qué más dan las penas? Si las penas nos rehabilitan. Esa es la discusión.
Si la izquierda desde los años 60 en Europa viene diciendo que las penas privativas de libertad no son eficaces, que lo digan, pero que lo digan a la cara de los españoles. Y que lo digan que en delitos de la gravedad y de la intensidad, como los delitos sexuales, consideran que las penas tienen que rebajarse y tienen que aplicarse retroactivamente, porque no han tenido ni la gallardía de decirlo, porque ese es el verdadero debate. El debate es ese. La izquierda quiere bajar las penas privativas de libertad porque consideran que son ineficaces. Y no habéis tenido ni la valentía de decirlo. Esto no fue un error de un funcionario de una subsecretaría. Esto no fue un error inconsciente. Esta es una decisión premeditada de la ideología penalista de la izquierda desde hace 50 años. Figueredo. Que al final a lo que nos enfrentamos y a lo que se enfrenta España y lo que va a tener que votar España ya en mayo es a favor de esos que dicen defender a las mujeres pero dejan a los violadores en la calle, de esos que dicen defender el Estado de Derecho pero toman al asalto el Constitucional. Han nombrado presidente del Constitucional a un exministro del Gobierno de esa misma legislatura. Impresionante. A los que dicen defender la legalidad pero rebajan las penas a quienes malversan el dinero público. Por cierto, aquí tenemos a Griñán, que no pisa la cárcel con el apoyo del PP, por cierto. Moreno Bonilla diciendo que a él no le parece mal que Griñán no vaya a la cárcel. Entonces, al final tenemos que decidir entre esos que, pese a lo que dicen, están socavando y perjudicando a los españoles de forma evidente, explícita y directa, o buscar una alternativa que pegue un puñetazo encima de la mesa y diga que esto se acabó, que esto no es de recibo, que tenemos que pensar en una España que esté orientada a los españoles. Que oye, que si un tío acaba de asesinar, que ese tío no vea la luz del día hasta cumplir el 100% de su pena. Que oye, que si un tío entra a robar a tu casa y tal, que te puedes defender. Que un tío que está en España ilegalmente, que tiene una orden de expulsión, no esté campando por la calle como si tal. Que por cierto luego los medios de la izquierda dicen, es que igual le habían enfadado porque no le habían ofrecido la comida que a él le gustaba. No sé si lo vieron. Hay unas declaraciones en La Sexta de una de estas presentadoras impresentables que dice, eso es la izquierda, eso es lo que está en el gobierno y eso es a lo que nos tenemos que enfrentar. Y eso es lo que tenemos que pelear, que contestar y que rechazar. Ya en mayo y después cuando sean las elecciones. Sean antes o sean después las nacionales. Y con ejemplos que son absolutamente lacerantes. Violador que empieza a los 14 años y tiene 17 condenas a sus espaldas por el mismo delito, que se dice pronto. ¿Qué va a hacer este cuando ahora ya desde el lunes está en libertad? ¿Qué va a hacer este? Pues es muy probable que vuelva a lo que sus pulsiones le llevan, que es a la violación. El caso del padre que condenado por agresión sexual de su hija, que era minusválida. Acojonante. Oiga, ¿pero qué me están diciendo? Y eso está saliendo a la calle, y es muy importante que trasladen este mensaje, porque este gobierno no quiere dar el brazo a torcer. El brazo a torcer de algo muy sencillo. Mira, retiro esta ley porque me está saliendo esto espectacularmente caro, incluso mirándolo desde el egoísmo preelectoral. Y aquí voy a perder muchísimos votos. Así es que, ¿sabes qué? Deroguemos esa ley, piénsatela de nuevo y me la pones en circulación, a ser posible después de las elecciones de mayo. Eso es el consejo razonable que cualquiera le daría a Pedro Sánchez. Pero no, sostén ella y no enmendalla. Los que fallan son los jueces, los que fallan son las sentencias. La ley es magnífica y maravillosa. La ley Sánchez y la asociada que es Irene Montero. Pero el primero en el bufete es Sánchez, Pedro. Él es el líder de esta ley, lo tengo más claro que el agua. Y perdono el cajo porque en todo ese trámite de destruir España, a lo que se dedica el dinero de los españolitos es al marketing y publicidad. Claro. 20.000 millones del Ministerio de Igualdad dedicados directamente a publicidad, a pagar publicidades institucionales. Pero pensemos en otra cosa menos evidente. Todos los pensionistas de España han recibido una carta firmada por el presidente de España explicando y diciendo
lo que se les ha subido a la pensión. Gracias es que a es él. acojonante. Bueno, no tenemos tiempo para más, lo tenemos que dejar aquí con mi agradecimiento a los 4 invitados de esta noche y a ustedes por elegirnos dentro de este magma de oferta televisiva en el que tampoco es muy extraño que nos elijan a nosotros por ser elegante y educado con los demás. Nos vemos el próximo fin de semana.